Bienvenidos a la clase invertida de matemática. Esta semana empezamos una nueva experiencia de aprendizaje número 7. Actividad 5. Construimos formas geométricas haciendo normas. Para ello utilizaremos piezas de mecano para construir cuadriláteros. Empecemos con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 7. Reconocemos la creatividad de las familias peruanas. En el área de matemática desarrollaremos la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿De qué situación partimos? Leamos juntos. Maritza es una estudiante de segundo grado de secundaria que vive en la provincia de Ilo, Moquegua. Su familia se ha visto en la necesidad de utilizar leña para la preparación de sus alimentos como una medida frente al incremento del precio del gas. Además, ha escuchado en una reciente campaña de salud que quemar leña, carbón u otro material es malo para la salud. Ante esta situación se pregunta si esta práctica está afectando el bienestar de su familia y las familias de su localidad. Pues ha notado que en los últimos meses su hermano de 2 años y su abuelita tienen mucha secreción nasal. Con frecuencia les arden los ojos y algunas veces tienen un silbido en el pecho que se agudiza en las noches frías. Por otro lado, reconoce que en estos meses de aislamiento mantener una convivencia armoniosa y manejar de manera responsable los recursos económicos del hogar ha sido un reto. Y aunque no sabe muy bien cómo quisiera contribuir al bienestar de su familia en estos aspectos. Por ello, y considerando el cuidado de la salud respiratoria, de la convivencia familiar y de las decisiones económicas, nos preguntamos, ¿de qué manera nuestras familias están respondiendo a las situaciones que afectan su bienestar? Este es el reto que tenemos que resolver al finalizar la experiencia de aprendizaje número 7. Empecemos con nuestra primera actividad para el área de matemática, actividad 5. Construimos formas geométricas haciendo normas. ¿Están preparados? Empecemos. ¿Qué aprenderemos esta semana y cómo vamos a aprender? Elaboraremos 2 grupos de piezas para formar figuras geométricas con el fin de realizar actividades lúdicas en nuestra familia. Pueden observar ustedes aquí las piezas de mecano y se preguntarán ¿qué son las piezas de mecano? Las piezas de mecano consisten en tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros, como pueden observar, equidistantes. Significa que la distancia de un agujero al otro debe ser la misma en todas las piezas, por medio de los cuales se unen las tiras con hilo para formar las figuras geométricas. Esta semana trabajaremos cuadriláteros. Algunos se preguntarán, ¿y cómo vamos a construir las piezas de mecano? Los estudiantes de primero de secundaria en la página 221 van a encontrar estas piezas de mecano y deben recortar. En cambio, los estudiantes de segundo van a tener que imprimir. Iniciemos con la actividad lúdica, pero antes, como van a participar tus familiares, puede ser tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, antes de empezar con la actividad lúdica, deben acordar normas de convivencia. Cada uno de los integrantes del grupo debe tener un grupo de tiras de mecano. Un grupo se refiere a estas 4 piezas diferentes para formar todos los cuadriláteros posibles. Nuestro propósito entonces en esta semana es construir cuadriláteros con piezas de mecano para expresar con dibujos y lenguaje geométrico sus propiedades, sus características, clasificación y además determinar su perímetro. ¿Ya están preparados? Aquí vamos. Antes conozcamos los criterios de evaluación para valorar tus evidencias de aprendizaje.
Representé las características y los atributos medibles de objetos con cuadriláteros y se van marcando con una X según consideren. Expresé con dibujos y lenguaje geométrico mi comprensión sobre las propiedades de cuadriláteros. He clasificado los cuadriláteros según sus propiedades. He empleado estrategias, recursos o procedimientos para determinar perímetros. Además, he planteado afirmaciones sobre las relaciones y propiedades haciendo uso de ejemplos y conocimientos geométricos. Respondiendo a estas preguntas, habremos demostrado nuestros aprendizajes respecto a la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Te invito a leer la siguiente situación y respondemos a las preguntas. Elena y sus hermanos cumplen las normas acordadas en la familia y se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Ellos van a construir piezas de mecano con tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros equidistantes. Las tiras son de diferentes tamaños y para unirlas usan hilos que les permiten alargar la longitud que desean. De este modo pueden formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas, es decir, figuras geométricas. Luego de construir las piezas y formar dos grupos, se preguntan: ¿cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo? Ahí vemos grupo A, grupo B. ¿Cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados? Tenemos otra pregunta más. ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? Para comprender la situación, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué están haciendo Elena y sus hermanos y por qué lo hacen? Después de leer, comprendimos que se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Ellos van a construir piezas de mecano con papel o cartón. ¿Qué se puede hacer con las piezas de mecano? A ver, les pregunto, ¿qué podemos hacer? Podemos formar figuras geométricas uniendo con hilos. ¿Y qué recuerdan ustedes de los cuadriláteros? Puedes mencionar todo lo que se te venga a la mente. Por ejemplo, muchos dirán que es un polígono que tiene 4 lados y me pueden mencionar algunos ejemplos como cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio. Pero te ayuda a recordar más, a ver cuáles de estos tipos de cuadriláteros conocen. Tenemos paralelogramos, tenemos trapecios, trapezoides. ¿Cuál de ellos recuerdas? Menciónalos como respuesta a la pregunta 3. Recordemos más sobre los cuadriláteros. Hay 3 tipos de cuadriláteros: paralelogramos, trapecios, trapezoides. También tenemos que recordar que son lados paralelos. Lados paralelos son aquellos que nunca se van a cortar. Estos dos tienen la misma distancia de separación, jamás se van a cortar. Por ejemplo, tenemos en los paralelogramos, tenemos 2 pares de lados paralelos que nunca se van a cortar. También en los trapecios vamos a encontrar 2 lados paralelos, solo 2 lados. En cambio, en los trapezoides no tienen lados paralelos. Por ejemplo, estos 2 lados se han prolongado y se cortan aquí. Entonces, no tienen lados paralelos. Te invito a analizar detenidamente cada uno de los tipos para que los conozcas mejor. Pregunta 4. ¿Cómo construirías los cuadriláteros con las piezas de mecano? Como el cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, quiere decir que vamos a utilizar las 4 piezas de cada grupo. Las 4 piezas de cada grupo vamos a utilizar para construir los cuadriláteros y nos apoyamos con hilos para poder unir. ¿Cuánto mide cada una de las piezas de mecano? Bueno, como vimos que tienen una distancia, la misma distancia los agujeros tienen, entonces vamos a medir esa distancia. Aquí podemos notar que 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces aquí vamos a ver esta pieza que es la más larga. ¿Cuántos de estos 2 centímetros hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2,
sería 12 centímetros. A ver, la amarilla, 1, 2, 3, 4. 4 por 2 sería 8. Y la más pequeñita, 1, 2. 2 por 2, 4 centímetros. Estas son las medidas que vamos a considerar de las piezas de mecano. ¿Qué te piden responder en la situación? Habían dos preguntas. En esas dos preguntas nos pide ¿cuántos tipos de cuadriláteros hemos formado con las dos piezas, con los dos grupos de piezas de mecano? Además, ¿cómo se llaman esos cuadriláteros? ¿Cuáles son sus características? Y finalmente, calcular el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido. Y nos preguntamos, ¿qué es perímetro? Es la longitud del contorno y se calcula sumando la medida de los lados. Aquí tenemos un terreno que está delimitado por estas líneas. Ese es el perímetro. Y se calcula sumando la medida de cada segmento. Entonces, ¿preparados? Empecemos. Recorten las piezas del grupo A y construyan todos los posibles tipos de cuadriláteros. Dijimos que tienen que trabajar con algún familiar. Entonces, pidan a sus familiares, a ver, con esta del grupo A quien le tocó que muestre cuáles son los cuadriláteros que ha formado. Y ustedes tienen que dibujar los cuadriláteros que han construido, señalando la longitud de cada pieza, nombre del cuadrilátero, sus características. Además, tiene que calcular el perímetro de los cuadriláteros que han formado. Vamos con la primera construcción. A ver, comprobemos. ¿Han construido el rectángulo? Seguro que sí. Entonces tienen que ustedes representar aquí gráficamente en ese espacio. Además señalamos las medidas de los lados. Entonces aquí tenemos el rectángulo, ¿no? ¿Cuáles son las características del rectángulo? ¿Cómo se calcula su perímetro? Sumando los lados. Entonces, pero reconozcamos algunos elementos del rectángulo. Tenemos ahí las esquinas, hay un punto de intersección entre dos lados consecutivos, se llama vértice. Ahí tenemos el lado también, que son los segmentos que delimitan al rectángulo. Y tenemos el ángulo interior. Las esquinas miden 90 grados. Por eso se llama rectángulo, o sea, ángulo recto. O sea que mide 90 grados todos sus ángulos interiores. Y el perímetro sumamos la medida de los lados y tenemos 40 centímetros. Y algunas características podemos decir que pertenece al grupo de los paralelogramos. Recuerden que eran paralelogramos, tenía lados paralelos, ¿no? Tiene lados opuestos paralelos y son de igual medida. Y tiene 4 ángulos internos que miden 90 grados. Vamos con la segunda construcción. Seguramente que han construido ustedes también este cuadrilátero que tiene 4 lados, se llama trapezoide simétrico. Pero también podemos recordar algunos elementos. Tenemos su lado, el ángulo, esta abertura. Tenemos al vértice, tiene 4 vértices, tiene 4 lados, tiene 4 ángulos interiores. Y el perímetro calculamos sumando los lados. Y algunas características podemos encontrar, llamada también punta de flecha, ¿sí? Tiene 4 lados y no tiene lados paralelos. Ojo, aquí no hay lados paralelos, tiene forma de cometa con 2 pares de lados iguales. Aquí tenemos los 2 lados iguales, 2 pares de lados iguales. Otra construcción. Aquí tenemos otro cuadrilátero, se llama romboide. Romboide, vamos reconociendo los elementos, vamos ubicando las medidas y calculamos el perímetro sumando, y algunas características podemos decir que pertenece al grupo de los paralelogramos porque tiene lados paralelos. Tiene 2 pares de lados paralelos. Los lados opuestos son de igual medida. Vamos con otra construcción. Este cuadrilátero se llama trapezoide deltoide. Tiene 2 lados iguales,
dos pares de lados iguales, ¿no? Porque estamos utilizando las piezas del grupo A. Entonces vamos representando gráficamente, ubicando sus medidas y calculemos el perímetro. Y tenemos algunas características. Les sugiero investigar más características sobre este cuadrilátero. Ahora nos toca con el grupo B, que tiene una pieza larga, un cafecito de 12 centímetros, tenemos la amarillita y tenemos dos más pequeñitas, ¿no? Dos piezas de 4 centímetros cada una. Vamos con la primera construcción. Seguramente que ustedes también han logrado formar esta figura. ¿Cómo se llama? Trapecio isósceles. Ahí tenemos algunos elementos. Tenemos dos bases. Los lados paralelos, estos dos lados son paralelos, tienen nombre especial, base mayor y base menor. Ahí tenemos las medidas de los lados, calculamos el perímetro y podemos decir lo siguiente. Tiene dos lados paralelos, ¿sí? Dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Sus dos lados no paralelos son iguales, correcto. Estos dos lados son de igual medida. Sus lados paralelos se denominan bases, base mayor, base menor. Vamos con otra construcción. ¿Han logrado construir este cuadrilátero? Se llama trapezoide, solamente trapezoide. Ahí tenemos algunos elementos, sus medidas y algunas características. Pero esto me gustaría que ustedes comprueben. ¿Se podrá construir, se podrá formar esta figura? En clase me van a comentar y demuestran ustedes si realmente se puede. Compartiremos la solución de este reto en clase. Ahora vamos a clasificar los cuadriláteros que hemos logrado formar con cada grupo de las piezas de Mecano. La primera, como se llama, es un rectángulo y pertenece a los paralelogramos porque tiene lados paralelos. El siguiente también tiene lados paralelos y se llama romboide. El que sigue no tiene lados paralelos, entonces sería trapezoide, llamado punta de flecha. Y el cuarto sería también trapezoide llamado deltoide, trapezoide deltoide. Del grupo B hemos logrado formar dos, ¿no? Entonces sería ¿cómo se llama? Tiene dos lados paralelos, entonces sería trapecio isósceles. El siguiente sería al grupo D, trapezoides, no tiene lados paralelos, pero quedaba pendiente esta, recuerden, así que ustedes me comparten en el grupo, a ver, ¿dónde lo ubicaron? ¿Lograron formar? ¿Se puede? Esa es la pregunta, ¿se puede? Ahora respondemos a las preguntas de la situación. La primera, ¿cuántos cuadriláteros has construido con el grupo A? ¿Y cuáles son sus nombres? Hemos construido 4 cuadriláteros, ahí están sus nombres. Y del grupo B, 2 cuadriláteros. ¿Y sus nombres cuáles son? Ahí están. ¿Y cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero? El perímetro para el del grupo A, 40 centímetros. Y resulta que son iguales porque hemos utilizado las mismas piezas. Perímetro B, 28. Y son iguales de todos los cuadriláteros porque hemos utilizado las mismas piezas, por lo tanto el perímetro será el mismo. Explicamos lo que hemos aprendido. ¿Qué clase de cuadrilátero tiene como característica que sus dos pares de lados opuestos son paralelos y de igual medida serían los paralelogramos? Aquí tenemos un par, 2 pares y tienen igual medida. ¿Qué clase de cuadrilátero tiene los dos lados? Solo 2. Entonces sería trapecio. Solo 2. Estos 2 lados son paralelos. ¿Qué cuadrilátero no tiene lados paralelos? Esos serían los trapezoides. Ahora tienen que desarrollar en su cuaderno el siguiente desafío. Casa prefabricada. Existen fundaciones que ayudan a sobrellevar la pobreza de mucha gente.
más aún en tiempos de pandemia. Hemos visto mucha gente solidaria. En la imagen se observa una casa de madera prefabricada que tiene 5 ventanas de forma rectangular, cuyas dimensiones miden 60 centímetros y 50 centímetros. Y tenemos la pregunta: representa gráficamente la ventana con sus medidas y describe sus características. Martín afirma que se necesita 10 metros de madera para elaborar los marcos de las ventanas. Los marcos de las ventanas. Él dice que se necesita 10 metros. ¿Es correcto lo que afirma Martín? Demuestra con procedimientos tu respuesta. Así que este desafío a desarrollar y presentar como evidencia de aprendizaje de esta semana. No te olvides de enviar tus evidencias. Recuerden que estamos progresando cada semana. Vamos rumbo al logro destacado. Muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima.